Muy buenos días. Continuamos entonces con la presentación de la idea de justicia en Platón. Ahora estamos interpretando lo que nos plantea el autor, o sea, no solamente comentando, sino además haciendo una interpretación a partir de los distintos elementos que el autor nos presenta. Eh, y vamos en la siguiente idea. La justicia es una armoniosa organización de todas las partes. Notemos que ya desde las ideas más tradicionales, más intuitivas dentro del vocabulario griego, se entiende que la justicia es una cierta organización, tanto desde la idea de temis como desde la idea de dike, como desde la idea de lo justo, de todo dikaion, de los adjetivos dikaios y dikaia, se entiende una cierta organización. Pero la cualificación que Platón le da es una organización armoniosa entre todas las partes. Y noten que la armonía él está tomando desde un concepto musical, o sea, él está pensando en la música. Si, si leen el libro tercero de política, de República, encontrarán que toda la discusión sobre la formación de los guardianes, cómo educar a los famosos guardianes, es una discusión sobre música. Básicamente música, música por aquí, música por allá, qué es un acorde bien hecho, qué es un acorde mal hecho, cuáles son los eh, cuáles son los modos en los cuales hay que educar a los guardianes, en los modos lidios, en los modos frigios. Es una discusión musical. Ahora, es curioso que cuando leemos el texto de leyes, que ustedes lo leerán más adelante, vamos a encontrar exactamente la misma idea. La formación se da desde un punto de vista musical. Y si seguimos leyendo Política de Aristóteles, nos damos cuenta que la discusión también va por allá. ¿En qué tipo de ritmos hay que educar a los niños? Todo el pensamiento sobre la educación siempre se maneja con la analogía de la música. Se entiende que la música da el ritmo, y ritmo quiere decir pausa. ¿En qué momento se hacen las pausas? ¿Cómo se camina? ¿Cuál es el tumbado de la gente? No solo en su caminar, sino en su comportamiento. ¿Cuáles son las acciones que suenan bien, que son bellas una al lado de la otra? Y en ese sentido, educar musicalmente a las personas es equivalente a educarlos para que tengan un carácter armonioso, para que tengan un comportamiento armonioso. Entonces, en esa idea está pensando eh, Platón, o bueno, eso es lo que podemos interpretar de esta idea de la armonía. Es un concepto musical que se está extrapolando hacia el comportamiento de las personas. Ahora, mucho más adelante vamos a encontrar, cuando leamos a Cicerón, vamos a encontrar la idea de la música de las esferas. Es decir, a nivel cósmico también hay armonía en un sentido musical. Así pues, estas nociones de que los seres humanos pueden comportarse de forma armónica y que el mundo funciona de forma armónica en un sentido musical, lo podemos llevar hasta el cosmos entero. Y es que los planetas funcionan también uno respecto del otro con armonía y producen música. Pero bueno, eso lo veremos mucho más adelante. Tengamos en cuenta, tengamos en cuenta eso. Siempre que escuchen una música bella, escuchen la armonía. ¿Ya? Y dirán, ah, mira, a esto es a lo que se está refiriendo Platón cuando habla de una armoniosa organización de todas las partes. También puede haber una organización con disarmonía, por supuesto que puede haber eso. Y a eso es a lo que le llamaríamos injusticia. Bueno, vamos a ver entonces primero algunas preguntas que debemos tener en cuenta para poder interpretar el planteamiento que nos hace Platón. Por supuesto, lo primero que tenemos que responder es cuál es el todo, cuál es el conjunto del cual estamos hablando. Y en segundo lugar, cuáles son las partes que tienen armonía unas con otras, cuáles son todas las partes que integran el todo. Noten que si no se tiene un conocimiento sobre todas las partes que integran al todo, es muy difícil plantear algo así como una armonía entre ellas. Si se ignora, si se deja de lado, si se obscurece alguna de las partes, algunos de los grupos que conforman el todo, pues es imposible entonces armonizarlos con él. ¿Ya? Y por lo tanto se generará una disarmonía, o sea, una injusticia. Noten pues que se necesita tener conocimiento de cuál es el todo y conocimiento de cuáles son todas las partes.
Pero no solamente en términos de la enumeración de las partes, sino que además tenemos que responder a la pregunta cuáles son las funciones de cada parte. Ahora, por función, entendámoslo en un sentido amplio. ¿Cuáles son las capacidades que tienen todas las partes? ¿Cuáles son los fines, si queremos verlo desde un punto de vista aristotélico, teleológico? ¿Cuáles son los fines que buscan todas las partes? ¿Cuál es el modo de vida feliz de todas las partes? ¿Cuál es el modo de vida exitoso de cada una de las partes? Piensen eso, por ejemplo, para instanciarlo un poco, eh, en términos de grupos humanos dentro de una nación. Piensen, por ejemplo, en un país como Colombia. Entonces, ¿cuántos grupos humanos hay? ¿Cuántos grupos humanos con una identidad más o menos definida podemos identificar? Y son un montón, ya son demasiados, pero demasiados, demasiados. O sea, eso ya es, se nos sale del conteo. Pero bueno, justamente para poder tener un país armoniosamente ordenado, o sea, un país justo, se necesita primero tener conocimiento de todas y cada una de las partes. O sea, si usted simplemente conoce Ciudad Jardín, o simplemente conoce Cali, o simplemente conoce las grandes ciudades de Colombia, ahí no estamos en nada. ¿Ya? Pero Colombia es mucho más grande, tiene más partes, tiene muchas más poblaciones, tiene muchos más elementos, muchas más formas de vida, muchos grupos, muchas identidades. Entonces, como decían antes, hay que conocer a la Colombia profunda para poder conocer a Colombia y no simplemente a los grandes centros urbanos. Y eso, que hablar de los grandes centros urbanos es ya meternos en un problema, porque hay muchos grupos dentro de los distintos centros urbanos. No los podemos catalogar con un solo adjetivo y ya. Así pues, tenemos que conocer cuáles son las aspiraciones de todas las partes, cuáles son los fines de las partes, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus preferencias. Tenemos que conocer a las partes de la ciudad en sus funciones, en sus capacidades, en sus acciones, para ahí sí ver cómo diantres armonizarlo. Y noten que eso no es tarea del labriego, eso no es ni siquiera tarea del guardián, eso es tarea del gobernante, o sea, el que se dedica a pensar el tema. Vean pues que el gobernante, eso lo veremos más adelante en leyes, necesita ser un individuo o un grupo de individuos altamente conocedores, pero y no conocedores de la administración, como dicen ahorita los modelos gerenciales, no, sino administradores, perdón, conocedores de la sociología de su pueblo, de cómo viven las personas, de cómo prefieren vivir las personas, y eso les va a permitir entonces pensar en la mejor manera para armonizar todos los intereses, todas las capacidades, todas las funciones, para que todas y cada una de las partes viva bien. Recordemos que si todas las partes son felices, entonces la ciudad es feliz. Pero si por el contrario solamente unos pocos son felices y el resto quedan segregados, pues ahí no tenemos una ciudad justa, pero en lo más mínimo, para nada. Entonces vean las preguntas que tenemos que hacernos. Y eso es tarea del gobernante, que debe ser un individuo, un grupo de individuos altamente conocedores. ¿Cuál es ese todo del que estamos hablando? ¿Cuáles son las partes o cuáles son los grupos de los cuales estamos hablando? ¿Cuáles son las funciones de cada una de esas partes? Y en ese mismo sentido, ¿bajo qué condiciones una parte impide que las otras se desarrollen como deben ser? O sea, ¿cuáles son las condiciones de injusticia? Entendámoslo entonces con esa palabra. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales uno de los grupos impide que el resto desarrollen una vida feliz, que el resto de los grupos desarrollen sus capacidades, que el resto de los grupos desarrollen una vida buena, que el resto de los grupos consigan los fines que se han propuesto? Entonces, cuando conocemos las condiciones bajo las cuales una de las partes impide que las otras se desarrollen como deben ser, pues ahí estamos identificando las condiciones de injusticia que hay que atacar. Y por supuesto esto nos lleva a responder a la pregunta ¿cómo se pervierte una ciudad? Platón tiene una respuesta muy concreta que daremos más adelante. En fin, la cuestión que aparece sobre la mesa es que dado que tenemos muchos grupos dentro de una ciudad, pero no solo dentro de una ciudad, tenemos muchos grupos dentro de un sistema, ¿ya? Muchas partes dentro de un sistema, o si quiere para colocarlo en vocabulario sistémico, tenemos muchos subsistemas interactuando dentro de un mismo sistema. La pregunta es cómo se logra unidad dentro de toda esa multiplicidad. Fíjense que es un trabajo de orden intelectual, es un trabajo que requiere conocimiento y no simple opinión. Así pues, estamos pasando del
punto de vista del sofista, en el cual todo es opinión, al punto de vista del filósofo, en el cual se requiere conocimiento. O sea, la armonía entre las partes no se improvisa, la armonía entre las partes no cambia según el discurso del orador, la armonía entre las partes obedece a un conocimiento de la población, a un conocimiento de la dinámica de los sistemas y cómo estos se integran dentro del sistema total. Entonces, eh, vamos a dar algunos ejemplos, varios, sobre eh, partes que cumplen sus funciones y partes que no cumplen sus funciones. Veamos pues que a lo que nos estamos refiriendo es a que si una de las partes por sus acciones impide que el resto se desarrollen bien, estamos ante una situación de injusticia. Ahora, las situaciones de injusticia las podemos conocer y las podemos remediar educando a la población, modificando sus hábitos, modificando sus deseos, modificando su modo de desear. Así que veamos algunos ejemplos sencillitos. Dentro de nuestras tradiciones está que cuando usted le va a pedir matrimonio a la persona que usted ama, usted le regala un anillo, ¿ya? Normalmente son anillos de oro. Cuando usted se casa son anillos de oro y mientras más lujoso mejor. Diamantes, ¿sí? Su pareja se coloca supremamente feliz, salta en una pata, se para en las pestañas, ve y se lo muestra a todo el mundo, se toma fotos, las pone en Instagram, likes, 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 listo, usted se casa y no pasó nada. Entonces uno diría, o uno puede preguntarse, bueno, pero allí no hay nada malo, es una buena tradición, es una tradición bonita, es una tradición sencilla, es una tradición tranquila. Pero preguntémonos, ¿esta es acaso una acción, una tradición, este es acaso un comportamiento justo? Si aplicamos el criterio platónico, tendríamos que preguntarnos, ¿esta tradición, ese comportamiento, este hábito genera que alguna parte no pueda cumplir con su función, que alguna de las partes no pueda desarrollarse de la forma adecuada? Intuitivamente uno diría, no. Pero sí, para usted sacar el oro para hacer su anillito, vea lo que se le necesita hacer a los ríos. Esto es aquí nomás, eso es ahí subiendo por Montebello. Ya, eso es aquí nomás. Vaya el Chocó, vaya el Cauca, baja el Cauca, ahí por Suárez, ya, ahí por la reserva, por la represa de Salvajina. Siga metiéndose. Bueno, no lo van a dejar entrar porque por allá hay fuerzas legales e ilegales que impiden eso. Ya, no lo van a dejar entrar. Ya, pero por allá los ríos están vueltos nada. Qué pena. Yo sé que en video no puedo decir que están vueltos mierda, pero están vueltos nada. ¿Por qué? Porque ¿de dónde cree que sale el oro? Del oro de forma industrial, ¿no? Pues de la destrucción de los ríos. Entonces, véalo así. Su acción de tener un anillito de oro, su comportamiento lujoso, excesivo de tener un anillito de oro, para poderlo satisfacer se necesita destruir los ríos. Cuando usted está destruyendo los ríos está impidiendo muchas cosas. Por ejemplo, que el ecosistema funcione tal como se supone que tiene que funcionar. Que todos los animalitos y las plantas que viven alrededor de ese bioma, pues mueran, que les toque desplazarse, que desaparezcan, que los peces, todas las formas de vida acuática desaparezcan y por supuesto que los pobladores que dependen de ese río también mueran. Así pues, cuando usted desea ese exceso que es un anillito de oro y lo satisface, está acolitando que se generen este tipo de destrucciones. Noten pues que esto es injusto. No se justifica un anillito de oro. ¿Es que acaso no hay más opciones? ¿No puede tener usted un anillo de madera fina, bien bonita? ¿O no puede usted acaso tener un collar o un tatuaje o simplemente los votos de otra manera? O sea, no se nos ocurre otra forma. Tenemos que comportarnos de forma excesiva, injusta con respecto al medio ambiente. Noten pues que si aplicamos la idea platónica de la armoniosa organización de las partes como criterio de justicia y nos hacemos las preguntas que hemos indicado antes, podemos entonces plantear que cuando hablamos de justicia no estamos hablando solo de justicia entre seres humanos, sino que podemos hablar de justicia ambiental. Y ese es un concepto contemporáneo. Esto es algo que a Platón nunca le habría ocurrido. O
sencillamente porque la crisis ambiental es un problema nuestro, no un problema de los griegos. Pero el concepto que nos plantea Platón sí lo podemos aplicar y lo podemos interpretar en el mundo contemporáneo para hablar de justicia ambiental. Entonces, las acciones humanas posibilitan que los ecosistemas funcionen de la forma correcta, se desarrollen de la forma correcta, se recuperen de la forma correcta y en los tiempos correctos. Si la respuesta es no, estamos frente a un caso de evidente injusticia. Y por lo tanto, un gobernante sensato, no los que tenemos por supuesto, sino un gobernante o un grupo de gobernantes sensatos o de ciudadanos sensatos, si vamos a ser más democráticos, tomaría cartas en el asunto para disminuir los niveles de injusticia, o sea, aumentar la armonía entre las distintas partes del sistema. ¿Ya? Pensemos pues que los seres humanos no vivimos solamente en ciudades encerradas, sino que vivimos en sistemas. Es pues perfectamente posible hablar de justicia ambiental y por lo tanto tener un concepto de justicia universal que nos permita aplicarlo, interpretarlo en las distintas partes. Bajo la misma idea. Nos encanta comer carne y para que eso es muy rico, ese hijo de puerca es deliciosa, así le cae esa grasita y usted va a esos asaderos argentinos y esa carne es increíble, fabulosa, deliciosa. Ese placer no tiene nada de malo, ese placer es sencillo, ese placer no le hace daño a nadie, incluso le da empleo a mucha gente. ¿Le parece justo? Y eso que hay imágenes gore bien horribles de cómo tratan a las vaquitas y a los pollos y a los cerdos y a los peces para que usted pueda tener su plato de carne. Pero ¿le parece justo que ese pequeño placer que usted se da tenga que ser pagado con el sufrimiento de estos animales? ¿O es que usted qué cree? Que para tener leche en su casa todos los días, ¿qué se necesita? Pues tener a la vaca embarazada constantemente y pariendo constantemente y estarle quitando el becerro constantemente. Ay, no, sí, qué chévere, la vaca no tiene sentimientos. No sea pendejo. Por supuesto que la vaca siente, tiene emociones, por favor, es un animal superior. Y al pollo, vea al pobre pollo, claro, tiene un cerebrito chiquitico, pero ¿es que acaso le parece muy chévere estar encerrado así? Piensa en los músculos del pollo, piensa en la energía del pollo, piensa en el estrés del pobre animal. Así pues, cuando hablamos de sufrimiento, lo podemos aplicar perfectamente a otros seres vivos. Y podemos hacernos la pregunta, ¿es acaso justo? O sea, se justifica ese placer a cambio de tal cantidad de sufrimiento? La respuesta, aunque usted quiera ser muy antisocial y lo que le dé la gana, pero la respuesta intuitiva es no, no se justifica. Así pues, estamos frente a otra situación de clara injusticia. Vean, podemos hablar de justicia respecto de animales no humanos, sin ningún tipo de inconveniente. Si queremos una ciudad justa, si queremos un sistema justo, entonces hay que tomar cartas en el asunto, porque todas las partes deben poder cumplir con su función, todas las partes deben poder cumplir con deben poder desarrollar sus capacidades, todas las partes deben poder relacionarse, ¿ya? Sin la coacción de unas sobre otras. Vean pues que es perfectamente posible hablar de justicia entre humanos y no humanos, entre animales humanos y animales no humanos. Es perfectamente posible. Sigamos. Vea, a mí cada año me toca cambiar esta diapositiva, porque cada año sacan un nuevo iPhone. Esta diapositiva es del iPhone X Max. Pero ahorita ya debe haber como iPhone 11 o 12 o 14. Pues pucha, ahí hay más iPhones que películas de Rocky. O sea, esto es terrible. Todos los años sacan un nuevo teléfono. Todos los años. Entonces usted todos los años bota su viejo teléfono y se compra el nuevo iPhone 25 o cualquiera de esas cosas. Y el otro dice, no, yo se lo doy a mi tía, pero es que usted cada año le regala una nueva a su tía, entonces su tía cada año está votando el que le regalaron el año anterior. ¿Y qué tiene de nuevo este iPhone en comparación con los anteriores que usted ha venido comprando y votando? Más capacidad, 500 gigas, una tera. ¿Y usted qué hace con una tera en un teléfono? Guardar fotos que usted nunca va a ver, evidentemente, porque usted toma fotos y nunca las vuelve a ver. Las sube a Instagram y ni en Instagram las vuelve a ver. Ya.
otro lente para que usted se sienta fotógrafo. ¿Qué tiene? ¿Ya? ¿Qué tiene que no tengan los anteriores? ¿Ya? Usted no es capaz tampoco de distinguir entre una imagen y otra. Usted dice, oh, esta se ve más bonita, pero ve la que fue tomada con la cámara anterior y usted también dice, oh, tan bonita. Así pues, no tiene nada que le aporte de nuevo. A ver, si estuviéramos haciendo la comparación entre los teléfonos que salen este año y los que salieron por allá en el 2000, pues sí, hay diferencia, pero entre el que salió en el 2019 y el que va a salir en el 2020 no hay ningún tipo de diferencia. Ah, pero eso sí, usted paga 6 y 7 millones de pesos. Y con el dólar como está ahora, usted termina pagando 10 millones de pesos por algo que le va a dar exactamente lo mismo que lo que usted tenía antes. Usted no lo compra por la capacidad que tiene el teléfono, usted lo compra por estatus, por ser aceptado, por tener un bálsamo en su ego, para sentir que alguien lo quiere por las cosas que usted tiene, no por lo que usted es. Así pues, usted todos los años cambia de teléfono. Y uno puede decir, pero ¿qué daño le hace al mundo que yo todos los años tenga un nuevo teléfono? Si eso al fin va a lograr que yo supere todos mis traumas y mi falta de autoaceptación. Toda la basura tecnológica que se genera año tras año por esos hábitos de consumo compulsivos que tenemos en nuestra sociedad, por un lado, todo ese nivel de esclavitud que se genera, la gente que le toca trabajar 20, 24 horas seguidas, ya dormir en el trabajo para seguir trabajando. ¿Usted qué cree? ¿Que es que esos teléfonos se hacen solos? No, señor, no se hacen solos. Y por otro lado, el impacto ambiental que se genera sacando materias raras, sacando estas tierrita, estos materiales escasos en la tierra para poder construir los circuitos de su teléfono. ¿Usted qué cree que es que dónde están? Pues debajo de las selvas. Entonces los países que no tienen regulaciones ambientales o los países que les importa poco las regulaciones ambientales, como por ejemplo China, pues dice, explote lo que se le dé la gana. Y ya, a mí no me importa, me importa la economía. Bueno, ¿le parece justo? ¿Le parece justo ese nivel de destrucción ambiental, ese nivel de destrucción humano para que usted pueda simplemente presumir de que tiene el mismo un teléfono nuevo que hacía exactamente lo mismo que el teléfono viejo, pero este le costó 10 veces más? ¿Ven que como yo lo digo suena estúpido? Bueno, pues porque es estúpido. Entonces, aquí tenemos otra situación de injusticia. Dense cuenta que todos estos casos que estoy planteando acá son casos absolutamente contemporáneos de injusticias desde un punto de vista platónico. Entonces podemos verlo, podemos interpretar el concepto de esa forma. Es qué acciones generan que otras partes no puedan desarrollarse de la forma en la que se supone que se tienen que desarrollar, de la forma correcta, de la forma en que puedan tener todas sus capacidades. Ahí tenemos entonces un tema y tenemos un criterio para poder distinguir justicia de injusticia. Un gobernante sensato, no los que tenemos, sino un gobernante sensato tomaría cartas en el asunto para poder incrementar los niveles de injusticia, es decir, posibilitar que todas las partes puedan cumplir con sus funciones, puedan desarrollar sus capacidades y, como dicen ciertos autores, puedan florecer. Es una palabra muy linda. Ser felices, interpretado como florecer, desarrollar su vida al máximo de sus capacidades. Vean pues que un criterio de estos, interpretado en las distintas áreas de decisión y de la vida humana, ayuda a crear mejores sistemas y por lo tanto mejores sociedades. Así pues, ¿qué es lo que pervierte a una ciudad? Básicamente los excesos. ¿Ya? Ahí está. Los excesos son los que generan los altos niveles de injusticia. Y los excesos dañan a las ciudades, dañan a las sociedades, dañan a las comunidades, de la misma manera en que los excesos enferman a los seres vivos. La teoría médica de la antigüedad, y yo creo que esto se mantiene, es que acumulación excesiva de fluidos, de bacterias, de comida, de excrementos, de lo que sea, generan que los cuerpos se enfermen. Entonces, entendamos que exceso no es solamente exceso en el sentido del límite superior, sino también del límite inferior. ¿Qué mata a un ser vivo? Pues, el hambre, la carencia de comida, pero también lo mata la obesidad.
ambos le generan enfermedad. ¿Qué mata a un ser vivo? Lo mata el exceso de gasto de energía, ¿no? Se mueren de cansancio, pero también la incapacidad, perdón, el cero gasto de energía, el sedentarismo completo, también enferma a los seres vivos y en últimas termina por matarlos. Bueno, en las ciudades o en las comunidades humanas, exceso y defecto los podemos llamar pobreza y riqueza. En griego, penia es el término para designar la pobreza y rápidamente designa los trabajos duros. ¿Ya? Los trabajos duros que usted no puede descansar, que le toca trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Eso es un pobre para los griegos. Para nosotros, además, un pobre es alguien que no tiene cómo subsistir, o sea, no le alcanza para subsistir desde un punto de vista económico, pero también es alguien que no tiene los suficientes derechos para desarrollar su vida. Entonces hay gente que es pobre en términos de libertades, hay gente que es pobre en términos de derechos y no tiene a quién reclamarle. Vean el caso que estamos viviendo con esta cuarentena. Hay gente a la que le toca salir a trabajar a riesgo de contagiarse y contagiar al resto, sí, porque no tiene de otra, porque es pobre. Entonces la pobreza daña a las ciudades, la pobreza genera injusticia y hace que la gente se enferme y la gente muera. Y la riqueza, y vean que el énfasis de Platón es siempre en la riqueza, siempre el problema está marcado por la riqueza. Plutos, de ahí viene la palabra Plutón, ya ven el dios del inframundo. Ya, pero es que en el inframundo, o sea, bajo la tierra, también surgen las riquezas. A usted le toca excavar en las minas, meterse en lo más profundo de las minas para sacar plata. Pero al mismo tiempo que usted saca plata, también se intoxica con gases, también se intoxica con mercurio y con una cantidad de elementos radioactivos. Entonces, meterse al inframundo para sacar riquezas es también signo de muerte. Vean lo que le pasó a Orfeo. Fue hasta el inframundo para sacar a su amada y lo único que hizo fue entrar en depresión porque usted no puede sacar a alguien que ya se murió. Así pues, ¿qué le hace la riqueza a la gente? Básicamente la vuelve perezosa, la vuelve inútil. Inútil porque todos se lo han hecho en la vida, nunca les ha tocado atravesar una situación dura. Simplemente se quedan en sus casas. Ven como los famosos ahorita en esta cuarentena que por favor, quédate en tu casa, mira cómo lo hago yo. Claro, como lo hago yo, una casa con piscina, con sirvientes, y se quedan tocando la guitarra todo el día, y comen fruta, y tienen 5, 6 y 7 neveras. Quédate en tu casa, no hay necesidad de salir a la calle, porque eres rico. ¿Ya? Y por lo tanto, no se te ocurre que hay gente que sí la pasa mal. Entonces la gente rica no le ocurre nada. La gente rica es perezosa, es negligente y es soberbia. Creen que el mundo gira alrededor de ellos. Por lo tanto, eso les impide ocuparse de sus oficios y sobre todo les impide pensar en otras personas. La pobreza, por su parte, impide que la gente realice bien sus oficios o que actúe bien. Vean pues que la enfermedad de los ricos es la hubris, el descontrol. Ya ellos no saben controlar sus deseos. Pero la enfermedad de los pobres, ¿ya?, es la necesidad. El rico se descontrola y hace lo que se le entra en gana. Hace el mal por descontrol. El pobre hace el mal por necesidad. Dice, ¿a quién hay que matar? ¿Cuánto me va a dar? 10.000 pesos, hágale, yo le meto un chuzo. Entonces el pobre no se controla, ¿por qué? No porque tiene necesidad, pero ojo, es porque no tiene comida, es porque no tiene herramientas, es porque no tiene instrucción, porque no sabe hacer las cosas, porque tampoco tiene instrucción moral. Hay pobreza moral también. Así pues, el pobre es malo por sus carencias y el rico es malo por sus excesos, por su incapacidad de controlarse. Así pues, la pobreza genera servilismos. Esa es la palabra que nos trae el traductor. Sin embargo, en griego es mucho más bonita la palabra aneleuteria. Vean que el an es una a privativa, ¿ya? Como anacrónico, ¿ya?, que no está en su tiempo. Aquí es aneleuteria y eleuteria es libertad. La pobreza genera la ausencia de libertad y la ausencia de libertad es esclavitud. O sea, usted por pobreza hace lo que sea, lo que le ordenen.
La pobreza pues genera malas acciones y genera afán de cambios, es decir, sediciones, revoluciones y por lo tanto guerras. La riqueza por su parte produce libertinaje y produce pereza e incapacidad de pensar en el otro. Vean que ambos extremos son viciosos, ambos son viciosos. ¿Ya? Y eso es lo que pervierte a las ciudades. Así pues, ni una ciudad, cuando hay riqueza y pobreza, noten que son una parejita, si hay riqueza es porque usted necesita pobres, necesita esclavos, ¿ya? Si hay pobreza es porque hay ricos, ¿ya? O porque no tienen la suficiente instrucción. En ambos casos usted tiene siempre injusticia. Una ciudad justa entonces es la que permite que todas las partes funcionen bien, funcionen de manera armónica. Y en esa ciudad entonces no hay pobreza y no hay riqueza. El gobernante, teniendo en cuenta que hay pleonexia, es el que debe pensar los mecanismos para que no haya riqueza y no haya pobreza. Y eso es algo entonces que hay que controlar.